Imagina que eres el hombre más poderoso del mundo en 1912. Controlas los ferrocarriles, las acerías y el flujo de capital de las Américas. Pero en tu camino hay una barrera de carne y hueso. 3 hombres, los más ricos e influyentes de la Tierra, están impidiendo tu mayor ambición, la creación de un Banco Central Americano, un mecanismo que te daría a ti y a tus aliados el control absoluto sobre el valor del dinero y el destino de las naciones. ¿Qué haces? Los invitas al viaje inaugural del barco más lujoso jamás construido por la humanidad, un palacio flotante que tú mismo financiaste. Y entonces, en el último segundo, simplemente no embarcas. En aquella noche fría del 14 de abril, el Titanic no solo llevó a 1.500 almas al abismo del Atlántico Norte, se llevó consigo el último obstáculo para el control financiero global. ¿Y si te dijera que los nuevos escaneos en 3D de altísima resolución, terminados a finales de 2025, revelaron que el corte en el casco no parece haber sido causado por el impacto lateral de un iceberg, sino por una falla estructural interna y explosiones que coinciden con un barco que ya estaba condenado antes de salir del puerto? Prepárate. Hoy vamos a abrir los archivos que J.P. Morgan intentó sepultar en el fondo del océano por más de un siglo. Lo que aprendiste en los libros escolares fue solo la superficie. La verdad está enterrada bajo 4.000 metros de presión y silencio. Para entender el crimen, necesitamos conocer a las víctimas y al maestro de las marionetas. J.P. Morgan no era solo un banquero. Era el dueño de la International Mercantile Marine, el conglomerado que controlaba la White Star Line. Él era, literalmente, el dueño del Titanic. Ahora, mira la lista de pasajeros de primera clase. John Jacob Astor IV, el hombre más rico del mundo en ese entonces, un visionario que financiaba a Nikola Tesla y se oponía ferozmente al monopolio bancario. Benjamin Guggenheim, el magnate de la minería, un hombre con vastos contactos militares y políticos. Isidor Straus, el dueño de Macy's, respetado por su ética e influencia en el Congreso americano. ¿Qué tenían estos 3 hombres en común además de una riqueza obscena? Todos eran barreras infranqueables para la creación de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Morgan sabía que, mientras ellos estuvieran vivos e influyentes, el Banco Central nunca sería aprobado. Su oposición no era solo ideológica, era financiera. Tenían capital para luchar contra Morgan por décadas. Morgan había planeado su propia suite de lujo en el barco. Sus maletas ya estaban a bordo. Pero horas antes de la partida, alegó una enfermedad repentina. Curiosamente, fue visto días después en un resort en Francia, fumando puros y con una salud excelente. Junto con él, 50 de sus aliados más cercanos también cancelaron el viaje a última hora. Entre ellos, Milton Hershey, el rey del chocolate, y Guglielmo Marconi, el inventor del radio. Recibieron todos el mismo aviso. Sabían todos que el Titanic era, en realidad, un ataúd de hierro flotante diseñado para un fin específico. Hablemos del hermano problemático. El Titanic tenía un gemelo casi idéntico, el RMS Olympic. En septiembre de 1911, meses antes del viaje inaugural del Titanic, el Olympic colisionó con el buque de guerra HMS Hawke. El impacto fue devastador. La quilla del Olympic se dobló, lo que en la ingeniería naval de la época significaba que el barco era chatarra técnica. Nunca más navegaría recto, vibraría excesivamente, y el costo de repararlo quebraría a la White Star Line, que ya estaba en crisis financiera debido a huelgas y falta de carbón. Para colmo, la aseguradora Lloyds de Londres se negó a pagar la prima, culpando al Olympic por el accidente. La solución de Morgan fue sombría y genial. Los 2 barcos estaban lado a lado en el astillero de Belfast. La teoría, respaldada por documentos de empleados del astillero que guardaron el secreto por generaciones, afirma que las placas de identificación fueron intercambiadas. El Olympic dañado fue pintado y rebautizado como Titanic. ¿El objetivo? Un naufragio planeado para cobrar el seguro de un barco nuevo y, simultáneamente, eliminar la oposición financiera de Morgan. En 2025, buzos autónomos de alta tecnología encontraron, bajo la pintura descascarada del naufragio, letras grabadas en el metal que no formaban el nombre Titanic,
sino las letras M y P, remanentes del nombre Olympic. Además, el seguro del Titanic fue aumentado misteriosamente en 1.000.000 de libras pocos días antes de la partida, aun siendo el barco considerado insumergible. ¿Por qué aumentarías el seguro de algo que técnicamente no ofrece riesgo? La respuesta está en el balance contable de la White Star Line, que pasó de números rojos a azules justo después del pago de la póliza. Aquí entramos en la prueba física incontestable que el sonar de 2026 sacó a la luz. Cada barco de la clase Olympic tenía su número de construcción grabado en casi todas las piezas móviles. El número del Titanic era 401. El número del Olympic era 400. Durante la colisión del Olympic con el HMS Hawk, una de sus hélices resultó seriamente dañada y tuvo que ser reemplazada. Registros del astillero Harland and Wolff muestran que la hélice de repuesto del Titanic, número 401, fue instalada en el Olympic para que pudiera volver a navegar rápidamente. Sin embargo, cuando los robots submarinos de la expedición de 2024 fotografiaron la hélice del barco que está en el fondo del Atlántico, el número grabado era 401. Esperen un poco. Si el Titanic fuera el barco nuevo, su hélice original debería ser la 401. Pero si hubo un intercambio, el barco que se hundió debería ser el Olympic usando la hélice del Titanic. Y es exactamente eso lo que los datos sugieren. El barco en el fondo del mar es una amalgama de piezas. Existen sobrevivientes que relataron que el barco en el que embarcaron en Southampton parecía viejo y remendado en ciertas áreas de la tercera clase. El Titanic era un barco nuevo, oliendo a pintura fresca. El Olympic ya tenía meses de uso y una colisión violenta en su historial. ¿Por qué pasajeros experimentados sintieron que algo estaba mal? ¿Y por qué el barco se desviaba levemente hacia la izquierda durante toda la travesía? Una característica registrada en los diarios de navegación del Olympic tras el accidente. ¿Debido al empenamiento de la quilla? El metal no miente, y los escaneos de 2026 confirman que la estructura espinal del naufragio presenta una torsión previa al impacto con el hielo. Muchos preguntan si J.P. Morgan planeó el naufragio para matar a todo el mundo. La respuesta probable es no. El plan requería un barco de rescate cercano para evitar un escándalo humanitario total y enfocarse solo en la eliminación de los objetivos. Ese barco era el SS Californian. El Californian, bajo el mando del capitán Stanley Lord, estaba detenido en medio del campo de hielo aquella noche. No transportaba pasajeros. Su carga consistía casi enteramente en mantas, ropa de abrigo y provisiones. El Californian tenía las calderas encendidas, manteniendo presión, esperando algo. Sin embargo, hubo un error fatal de navegación. La teoría es que el capitán Lord se detuvo en las coordenadas equivocadas o fue engañado por un espejismo de refracción térmica, común en aguas frías. Cuando el Titanic comenzó a lanzar bengalas de socorro, eran de colores diferentes a los estándares de emergencia de la época. El Titanic lanzó bengalas blancas. En el lenguaje naval de 1912, las bengalas blancas se usaban para señalar fiestas o identificación de la empresa. No necesariamente un pedido de socorro inmediato, que deberían haber sido rojas. ¿Por qué el Titanic llevaría bengalas del color equivocado? ¿Sería para confundir a otros barcos y garantizar que solo el Californian, que conocería la señal, se acercara? Pero el Californian se quedó inmóvil. El capitán Lord ignoró 8 bengalas blancas. Mientras tanto, el Titanic se hundía en un silencio aterrador. El rescate, que debía ser una operación de seguros limpia, se convirtió en el mayor desastre marítimo de la historia. Morgan consiguió lo que quería, pero el costo en sangre fue mayor de lo que incluso él pudo haber previsto. O tal vez, para él, el número de muertos solo sirvió para hacer la historia del iceberg más convincente. El desenlace de esta historia no ocurre en el océano, sino en los pasillos del poder en Washington. Con John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus en el fondo del mar, no había nadie con influencia suficiente para frenar el proyecto del Banco Central. En diciembre de 1913, poco más de un año después del naufragio, se aprobó el Federal Reserve Act. La votación ocurrió el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad,
cuando la mayoría de la oposición política ya se había ido de la ciudad por las fiestas. Fue un golpe de maestro. El sistema que hoy controla la inflación, los intereses y la emisión de moneda en todo el mundo nació de las cenizas del Titanic. J.P. Morgan murió apenas un año después del naufragio, pero su legado de control total permanece intacto hasta hoy. Cada vez que miras un billete de dólar, estás mirando el resultado de una operación que comenzó con un intercambio de barcos en un astillero irlandés. Las expediciones de 2026 continúan sacando piezas de acero a la superficie. El acero del Titanic fue analizado y presentó altos niveles de azufre, lo que lo hace extremadamente quebradizo en aguas heladas. Ellos lo sabían. Construyeron el barco con material de segunda categoría para garantizar que, en caso de un impacto, la falla fuera catastrófica. El Titanic no fue víctima de la naturaleza, fue víctima de un cálculo matemático frío, donde el beneficio y el poder global valían más que 1.500 vidas. La historia oficial es una colcha de retazos diseñada para mantener al público en un estado de aceptación pasiva. Fue un accidente, dicen. Fue la mala suerte, repiten. Pero cuando conectas los puntos, la cancelación de J.P. Morgan, la muerte selectiva de sus enemigos, el intercambio físico de las hélices y la creación inmediata de la Reserva Federal, el accidente se convierte en una imposibilidad estadística. El Titanic fue el primer gran evento de falsa bandera de la era moderna. Un sacrificio ritual del progreso técnico en favor del dominio financiero. Los escaneos de 2026 nos dieron los ojos para ver a través de la oscuridad del abismo. Pero la coraje para aceptar la verdad depende de cada uno de nosotros. ¿Qué crees que realmente pasó aquella noche de abril? ¿Crees que el hombre más rico del mundo tuvo solo una coincidencia afortunada de salud? ¿O ves el patrón de sangre en el hielo? Deja tu comentario abajo. Tu análisis es lo que mantiene este canal vivo contra la censura de los algoritmos. Si este dossier te abrió los ojos, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos documentos sobre el hundimiento del Lusitania y la conexión con la Primera Guerra Mundial, que harán que el caso del Titanic parezca solo el comienzo. La verdad está ahí fuera, pero muchas veces está sumergida. Yo soy tu investigador,